Bien, muchachos, una vez más, buenos días con todos. El día de hoy, bueno, en clase de geografía nos toca ver África, el continente africano. Y bueno, hemos visto hace un momento un video donde nos daban algunos datos de importancia sobre el continente africano, como por ejemplo África, ¿no? Su etimología, o qué significa la palabra África, ¿no? Que significa simplemente sin frío, o también lo traducen como puesta del sol, ¿no? Qué mejor nombre que para África, que una zona totalmente cálida, ¿no? Eh, He visto muchos datos, ¿no? Un poco sobre la educación, un poco sobre sus paisajes, su origen, sus actividades económicas, ¿no? Datos generales sobre el continente africano, ¿no? Pero ahora vamos a referirnos más que todo a los datos geográficos sobre África, ¿no? Y como siempre vamos a hablar un poquito sobre África. Bueno, África es el tercer continente más grande, ¿no? África es el tercer continente más grande, después del continente asiático y después del continente americano. Son algunos de los datos que se puede obtener de África. Esto ya es localización. Pero bien, muchachos, estamos hablando entonces sobre África, es el tercer continente más grande. África está rodeado por diversos mares, como lo son el mar Mediterráneo, ¿no? El mar Rojo, ¿no? El océano Atlántico, el océano Índico, ¿no? Y en África vamos a encontrar pues diversas variedades, islas, archipiélagos, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. Y ahí también vamos a encontrar, pues, mm, accidentes geográficos, ¿no? Geomorfologías, como lo son desiertos, en este caso uno de los más conocidos, el desierto del Sahara, ¿no? Uno de los el desierto más vasto que ocupa la cuarta parte del territorio africano, ¿no? Ríos de gran importancia, como lo es el Nilo, el Congo, el Níger, ¿no? El Orange, entre otros, algunos ríos solamente por mencionar. También tenemos por ahí, acá me estaban escribiendo por interno. Me están escribiendo por interno. Claro, ¿no? Es el desierto más grande, así es, así es. Ocupa gran parte, la cuarta parte del continente africano en su totalidad. Claro, estamos refiriéndonos al desierto del Sahara, ¿no? Por ahí mencionaba yo los ríos de mayor importancia, el río Nilo, el Congo, el Níger. Hasta hace algunos años atrás se decía que el río Nilo era el río más grande del mundo, y ese dato se daba hasta hace no mucho tiempo atrás. Yo cuando iba al colegio, en clase de geografía, me enseñaban así, el Nilo es el río más grande del mundo, ¿no? Esos eran los datos oficiales, ¿no? Pero el día de hoy, el río Nilo es el segundo río más grande o más largo del mundo, ya que fue desplazado por el río Amazonas. No, profesor, que recién se ha descubierto el río Amazonas. No, pasa que no se había determinado, anteriormente no se ha determinado con exactitud el origen del río Amazonas. Hasta épocas atrás se decía que el origen del río Amazonas estaba en Loreto, en la localidad de Nauta. Pero no, haciendo estudios muchos más exactos, ese no era el origen del río Amazonas, sino que el origen del río Amazonas está mucho más todavía, es más largo o abarca un territorio todavía mucho más extenso. El origen del río Amazonas se ubica en la ciudad de Arequipa. Y desde Arequipa pasa por Loreto y bueno, lo compartimos con el país de Brasil y las aguas son llevadas hasta el Océano Atlántico. Entonces se agregó de esa manera unos 1000 kilómetros más al largo que ya tenía el río Amazonas y así pasó a ser convertido o convertirse en el río más largo del mundo, ¿no? Desplazando al río Nilo, ¿no? Pero eso no le quita importancia, ¿no? Al río Nilo. El río Nilo es como aquel que le da vida al continente africano. Sin este río, una de las culturas más antiguas e importantes no hubiera existido, como lo es la cultura egipcia, ¿no? El río es un regalo de Dios, decían, ¿no? En aquel entonces los antiguos egipcios.
decían que este es un regalo de Dios, lo llamaban el don del Nilo. Gracias a la existencia de este río, pues se pudo desarrollar importantes civilizaciones, se desarrollan valles, mesetas, ¿no? Hay vida, siempre hay vida, generalmente alrededor de ríos, lagos, etcétera, ¿no? Y pues gracias a este río se pudo trabajar la agricultura, no se pudo y se trabaja. Pero es importante ese río. También tenemos lagos, ¿no? Lagos importantes de este continente, como el lago Victoria, el lago Alberto, el lago Chad, ¿no? Entre los más importantes, o algunos de los más importantes, ¿no? Tenemos en África zonas totalmente boscosas, ¿no? Selvas con todo tipo de especies madereras. No vayas a pensar que África, porque hay desierto, ahí está el desierto más grande, es, eh, y porque se ha dicho en un inicio que África significa zona sin frío, o traducida también como puesta del sol, pues es una zona donde es una zona desértica o árida, ¿no? Hay lagos, ríos, bosques, extensas áreas boscosas, ¿no? Selvas, ¿no? Donde se extrae todo tipo de maderas y bueno, y claro está, usted entenderá que esa es una zona que constantemente está en trabajo o explotación, ¿no? Se depredan los recursos naturales y eso provoca la deforestación y desertización de, bueno, de esta zona de África, ¿no? En África tenemos diferentes maravillas, diferentes recursos y materias primas, ¿no? Tiene minerales, como usted ha visto en el video, ¿no? Tenemos oro, ahí en el video usted que ha visto decía que bajo el suelo africano se encuentra una de las mayores reservas de oro en el mundo. Actualmente se sabe que África se encuentra o tenemos ahí también las piedras preciosas, ¿no? Piedras preciosas, diferentes tipos de piedras, que bien nosotros sabemos cuál es el valor de estas piedras, ¿no? Estas piedras, diamantes, rubíes, esmeraldas, ¿no? Etcétera, etcétera. Son piedras preciosas, piedras valiosas que están, bueno, que se comercializan a un gran precio. Y acá se encuentran en África justamente toda esta mayor reserva, ¿no? Entonces te estoy comentando un poquito de cómo es África, ¿no? Su clima de África, tropical, ¿no? Tropical, pero también tenemos ahí zonas de altura, zonas rodeadas por mares. Un ratito acaba de ingresar un bonito, y lo anotamos en la lista. Chévere. Y su clima es tropical, tenemos zonas de grandes precipitaciones, es decir, zonas lluviosas, ¿no? Tenemos tipos de poblaciones como la población caucásica en la zona norte de África y la población negroide, ¿no? Que habita la zona sur de África. Y como bien sabemos en el aspecto social, muchachos, los niveles de vida son muy bajos en África, ¿no? Sus niveles de vida son muy bajos, sus ingresos son muy bajos, tenemos presencia de enfermedades, ya sea enfermedades tropicales, enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchas fallas, defectos en el campo de la salud, en el campo de la educación, ¿no? Las políticas que no alcanzan a toda la población, se vive gran pobreza ya también, ¿no? Y pues superar estas barreras, claro, baja esperanza de vida, por ahí seguramente en clases de demografía, si es que hemos llevado el tema, hemos visto que ya tenemos alta tasa de mortalidad, tenemos baja esperanza de vida, ¿no? Todas esas condiciones producto de la falta de políticas educativas, falta de los deficientes sistemas de salud que hay en África, ¿no? Uy, Camila está teniendo problemas con el internet al parecer. No, siempre avisen por favor muchachos cualquier inconveniente que tengan, ¿no? Conveniente por ahí, ya sea con la cámara, ya sea en la asistencia, ingresar a clases, ya sea la presentación de tarea, cualquier inconveniente y dificultad que puedan tener o estén teniendo. Entonces,
Muchachos, esto es un poquito de África. Y bien sabemos también, como dato complementario, acá ampliando lo que es África, que en África tenemos los inicios de la humanidad. En África aparece el primer hombre, ¿no? África, por lo tanto, es considerado la cuna de la humanidad. Allá aparece, pues, la especie considerada como el primer ser humano, el Homo habilis, ¿no? Considerado el primer ser humano. Por lo tanto, tenemos la cuna de la humanidad en África. Y desde África, pues, como bien sabemos, desde épocas anteriores, la población empieza a emigrar a otras partes, a otros territorios, a otras zonas, ¿no? Claro, entonces ahí tienes uno de los nombres al cual también se le conoce a África como la cuna de la humanidad, ¿no? Muy bien, muchachos. Continuamos ahora sí. Y vamos a ver qué más dice o decía. Ahí está. Ahí tenemos entonces la localización y los límites de África, ¿no? Localización y límites de África. África es el único continente, nos dice ahí, cuya superficie territorial se encuentra en los 4 hemisferios terrestres. Eso significa que abarca parte del hemisferio norte, parte del hemisferio sur, parte del hemisferio oeste, ¿no? Y parte del hemisferio este, ¿no? Se distribuye a lo largo de los diferentes hemisferios, ¿no? Entonces atraviesa una de las líneas o atraviesa las divisiones imaginarias más importantes de la Tierra. ¿No, profesor? ¿Cuáles son estas líneas imaginarias importantes? Ustedes lo conocen, deben haberlo trabajado o visto, ¿no? La línea ecuatorial, aquella línea horizontal que divide la Tierra en dos, ¿no? Norte y sur. Es una línea imaginaria, ¿no? Y el meridiano de Greenwich, aquella línea vertical que divide a la Tierra o separa la Tierra en dos hemisferios, este y oeste. Vamos aprovechando que tenemos una especie de mapamundi acá, diríamos entonces, un ratito, movemos el chat. Diríamos entonces que sería así, ¿no? Esta es la línea ecuatorial. La línea ecuatorial, aquella línea imaginaria que divide a toda esta zona en norte y sur. Y el meridiano de Greenwich. Línea vertical que divide la Tierra en dos. Este y oeste. Y como te das cuenta, entonces, el continente africano abarca parte de los 4 hemisferios, norte, sur, este y oeste. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Límites. Habíamos comentado ya sobre África y es considerado también como el tercer continente más extenso de la Tierra. Pero sus límites por el norte llega, como ves ahí, al mar Mediterráneo. Por el sur, hasta la zona de las uniones de los océanos Atlántico y el Océano Índico. Hay OA es Océano Atlántico, OI Océano Índico, ¿no? Por el sur tenemos ahí justamente la unión justo de los océanos Atlántico y el Océano Índico. Por la zona de oeste tenemos el Océano Atlántico. Y por el este tenemos el Océano Índico, ¿no? Y el Mar Rojo. Y el Mar Rojo. Así también como los puntos extremos de África. Por el extremo septentrional o extremo norte tenemos la zona de Cabo Blanco. Por el extremo meridional o extremo sur, el Cabo de las Agujas. Por el extremo oriental o el este, el Cabo de Guardafui y por la zona occidental o el oeste, Cabo Verde. ¿No? Entonces, esto es un poquito de los datos relevantes de África. Justamente hablando ya de sus datos relevantes o datos importantes. Su población supera los 1.000 millones de habitantes, exactamente como ves ahí, 1.216 millones de habitantes, ¿no?
tiene una densidad poblacional de 43 habitantes o 43,7 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿No? A la gente de África, a los pobladores de África, se les conoce como africanos. Ese es su gentilicio. Y en África tenemos la existencia de diversas religiones, ¿no? Desde el Islam, el cristianismo, el protestantismo, el animismo. Y diferentes idiomas o lenguas habladas, ¿no? El inglés, el francés, el portugués, árabe, etc. Y África, como ves, está conformada por 54 países, y los cuales lo podemos ver acá. Cada uno de esos países. Digamos que este es un mapa mundi en el cual podemos ver eh, los diferentes continentes. A ver si tenemos su geomorfología. Antes de pasar a su geomorfología, debo comentarte acerca de los sectores que componen África, ¿no? En África vamos a encontrar nosotros seis regiones o 6 sectores. La zona del sector norte, el norte de África, que está representado por países como Argelia, Libia, Egipto, Marruecos. La zona sur de África, que ahí se encuentra Sudáfrica, que el país africano que está más hacia el sur, Botsuana, Namibia, Suazilandia, Mozambique. La zona central de África, representada por países como la República del Congo, Angola, Guinea Ecuatorial, la República Democrática del Congo, ¿no? Son diferentes, no se vaya a equivocar. También tenemos la zona este o el sector oriental, representado por Etiopía, Eritrea, Somalia, Kenia, Tanzania. La zona del sector occidental, ¿no? Representado por Mali, Mauritania, Nigeria, Sierra Leona, Liberia. Solamente menciono algunos países, no estoy mencionando a todos, claro está. Bueno, y algunos datos que podemos obtener nosotros de África, o que podemos mencionar de África, vamos a tener algunas maravillas en África, ¿no? Algunos datos importantes en África. Como tenemos, por ejemplo, el país más extenso, más grande, ¿no? De África. Este es Argelia. Asimismo, también tenemos al país menos extenso o más pequeño, Seychelles. País que se ubica más hacia el norte, ¿no? O el país más boreal, o el país más septentrional, que es Túnez. Normalmente, muchachos, cuando hacen este tipo de preguntas, bueno, en mi caso no, pero hay muchos casos en los cuales te hacen preguntas en exámenes de admisión. Ejemplo, nada más una pregunta sencilla yo te hago, a ver, ¿qué país se encuentra al sur del Perú? Es una pregunta sencilla, tú sabes que al sur del Perú nosotros limitamos con Chile, pero no te ponen así una pregunta sencilla, sino les gusta utilizar otros nombres técnicos. País que se encuentra en la zona meridional del Perú, ¿no? Zona meridional quiere decir zona sur. Así cuando se refieren al norte, se refieren a la zona norte o zona septentrional, así como al oeste, zona occidental, el este, zona oriental. ¿No? Al norte también lo llaman como boreal, septentrional o norte. El sur es la zona sur meridional o austral, ¿no? Por eso comentaba yo, el país que está más al sur de África es Sudáfrica, ¿no? El país que está más hacia el oriente, Somalia, y país más hacia el occidente, Senegal, así como los países más poblados, Nigeria, y el menos poblado, Seychelles, justamente el país más pequeño. Hay algunos datos que también nos dicen, muchachos, que allá en África tenemos uno de los países que tiene la gente más alta del mundo. No vas a encontrar esta información, sin embargo también hay todo tipo de información, porque también estaba revisando un poco, también vas a encontrar justamente ya está, ya está desarrollando. Creo que esa es una pregunta de la actividad de aplicación.
Ok, dame un segundo. Ya vamos a llegar ahí. No desespere, por favor. No desespere. No, les estaba comentando acerca yo de la población más alta del mundo, ¿no? Por ahí usted va a encontrar diferente tipo de información, ¿no? Por ahí va a encontrar que este se encuentra en Europa, en la zona de los Países Bajos. Por ahí va a encontrar que tenemos aquí en África, la gente de los países, en el país de Senegal o en el país de Sudán, específicamente Sudán del Sur, la gente más alta del mundo. ¿No? Y al respecto hay escritos, investigaciones, hasta videos y publicaciones, ¿no? Revisando un poquito la información. Ok. Geomorfología de África, ¿no? Su geomorfología se refiere a todas sus características. Muchachos, bueno, no te comento, son 54 países los que son parte de África. A ver, antes de pasar a esto, a ver, algunos de los países más conocidos, ¿no? Los países más conocidos para ti. Por ejemplo, ¿cuál sería o vendría siendo la capital de Egipto, el país más conocido para ti dentro de territorio africano? Egipto, ¿has escuchado hablar de este país? ¿Has repasado o estudiado la cultura egipcia, ¿no? De los faraones? ¿Cuál es la capital de Egipto? Djibouti, ¿Cuál? Djibouti. La capital de Egipto vendría siendo El Cairo, ¿no? El Cairo, la ciudad de El Cairo, capital de Egipto. No solamente mencionando los países más conocidos por nosotros. Otro país que puede resultar conocido es Angola, ¿no? Angola, cuya capital es Luanda. Argelia, cuya capital es Argel. Otro país que usted tal vez conozca o ha escuchado, Camerún, cuya capital vendría a ser Yaoundé. Nigeria, cuya capital vendría siendo Abuya. Otro país conocido, el Congo, ¿no? La República del Congo, cuya capital es Brazzaville. Y existe otro país con un nombre parecido, pero esta es la República Democrática del Congo. Uno es la República del Congo y el otro es la República Democrática del Congo. Tienes Ghana con su capital Accra, Sudáfrica, ¿no? La Ciudad del Cabo, ¿no? Libia, cuya capital es Trípoli, Madagascar, seguramente que ustedes han escuchado también, cuya capital es la ciudad de Antananarivo, Túnez, cuya capital es la ciudad de Túnez, ¿no? Uganda, capital Kampala. No solamente estoy mencionando algunos de los países probablemente más conocidos por ustedes o que hayan escuchado hablar de ellos, o al menos mencionarlos. Y eso es, muchachos, entonces, un poco de los datos geográficos de África. Asimismo, en África, pues vamos a encontrar, para complementar justamente esta información y pasar a los elementos y paisajes geográficos de África, vamos a mencionarte algunos, ya que estamos hablando de geomorfología, ¿no? Por ahí en África tenemos el desierto más extenso, y ya me lo comentaban ya en un inicio, lo que es el desierto de Sahara, que ocupa la cuarta parte del territorio africano y se expande a lo largo de 9 países. Se expande a lo largo de 9 países. ¿Por qué no aparece mi cámara? Ahora sí. ¿No? De igual manera tenemos ahí el punto más alto de África, o la cordillera más alta, ¿no? Kilimanjaro. Este se ubica en Tanzania, ¿no? Kilimanjaro se ubica en Tanzania, que está sobre los 5.800 metros sobre el nivel del mar. ¿No? Tiene el bosque más grande, tiene la cordillera más larga, tienes los montes Atlas, la meseta más extensa, Ubangi, tienes la depresión más profunda, es decir, el punto más profundo de África, depresión. En geografía el término depresión significa descenso o profundidad, ¿no? Depresión quiere decir profundidad, ¿no? Es altura y hacia abajo sería depresión. Cuando te hablen de depresiones no significa que uno está deprimido o está triste, no para nada. Cuando en geografía escuches depresión, significa
bajo el nivel del mar, ¿no? O profundidad. Tienes en el lago Assal, el punto más profundo de África, ¿no? Así como sus volcanes, volcán más alto, Kilimanjaro, ya mencionaba yo hace un momento, que también es parte del punto más alto de África, ¿no? Entonces, muchachos, eso es un poquito de la geomorfología, las características geográficas de África, ¿no? Hemos visto que en África tenemos, pues, una extensa meseta, una zona árida, pero en África ya hemos dicho que tenemos diferentes tipos de territorios, diferentes tipos de suelos, también tenemos actividades agrícolas productivas, ¿no? Y dentro, ya que estamos mencionando un poquito de de la geomorfología de África, acá seguramente te aparecen sus sistemas orográficos. Y ahí se está mencionando toda la red orográfica de África. Profesor, sistemas orográficos, todas las montañas o elevaciones. Orografía se refiere al estudio de las montañas, elevaciones, puntos altos en África. Oro significa montaña, grafía significa estudio, descripción, ¿no? La descripción de todas las montañas en África. Por eso hablamos de los sistemas orográficos. Tienes el Kilimanjaro, que ya había mencionado que es el punto más alto de África, ¿no? Toda esta cadena de montañas que representa al Kilimanjaro, el macizo Otíope, los dragones, Mitumba, Atlas, ¿no? Que es considerada la cadena montañosa más larga, Agar, Tibesti, Air, ¿no? Solamente estamos mencionando las montañas o cadenas de montañas que se extienden a lo largo del continente africano. Así también tienes a los desiertos, ¿no? A los desiertos de África, en este caso el Sahara, ¿no? Que como te dije yo hace un momento, o bueno, ustedes me lo han dicho, por ahí me dijeron que es el desierto más grande del mundo. Pero también, complementando esa información, tenemos en el Sahara, que se extiende a lo largo de 9 países, si ustedes los tienen ahí: Argelia, Chad, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger y Túnez, ¿no? Los desiertos de Somalí, el desierto arábigo, Nubia, Namibia. Mesetas, ¿no? Las mesetas de África, las mesetas de Ubangui, las mesetas de Etíope, Katanga, Matabeles, Bié, los grandes lagos que se extienden a lo largo de los países de Uganda y Tanzania. Simplemente estamos mencionando y describiendo toda la red orográfica de África, ¿no? Las llanuras, toda la sabana africana, ¿no? La llanura del Congo, la llanura costera. Y vamos a terminar por último refiriéndonos a la hidrografía, ¿no? Como ustedes entienden, la hidrografía se refiere a todo el conjunto de ríos, lagos, mares que son parte del continente africano. Y tenemos toda una red hidrográfica allá en África, ¿no? Allá en África tenemos sus respectivas cuencas hidrográficas, ¿no? Tienes la vertiente del mar Mediterráneo, cuyas aguas de los ríos llevan su depósito hacia el mar Mediterráneo. Tienes el Nilo, que es el río más largo del continente africano, ¿no? A nivel mundial se ubica en segundo lugar. Eso en un inicio habíamos comentado, ¿no? Tienes los ríos pertenecientes a la vertiente del Océano Atlántico, cuyas aguas van a desembocar en este mismo océano. Tienes ahí Senegal, Níger, Congo y Orange. Esos son los ríos. Ahí tienes, por ejemplo, en el río del Congo, al segundo río más caudaloso del mundo. Y por último, a la cuenca hidrográfica del Índico o las vertientes del Océano Índico, ¿no? Cuyos ríos, el Limpopo y Zambeze, llevan sus aguas y las desembocan en el Océano Índico.
Bien, muchachos, sencillo, nada complicado. Continuando ahora con la hidrografía, ya que hemos visto hace un momento a los ríos, ahora mencionamos a los lagos, ¿no? Solamente estamos mencionando los lagos. Tienes ahí eh, Victoria, Tanganica, Rodolfo, Chap, Nasser, Malawi, Niassa, Volta, Eduardo y Alberto. Eso es un poquito de los lagos. Y justamente tienes ahí en pantalla, eh, a raíz de la formación del lago más grande de África, que es el lago Victoria, tienes ahí las llamadas cataratas Victoria, ¿no? Cataratas Victorias que se forman sobre el río Zambeze, ¿no? Entre las zonas y la frontera de los países de Zambia y de Zimbabue. Oh, mira la atracción que nos deja, el atractivo, ¿no? Al menos a la vista, atractivo geográfico que nos deja. Y bueno, recuerdo que en parte de las tareas, en parte de la tarea, solicité algunas imágenes de las formaciones naturales, formaciones turísticas atractivas de África. Esta puede ser una de ellas, o es una de ellas, ¿no? Las cataratas Victoria. Bueno, vas a encontrar las cataratas, desiertos, el Sahara, en fin. Ah, mira, justamente sobre este mismo que te había comentado. El lago Rosado, claro. El lago Rosado. Si no me equivoco, en el video que se mostraba en un inicio, te mencionaban brevemente y te describían un poquito sobre ese lago. Y muchachos, esta es una representación, pues, de África y pues el desierto del Sahara. Tú debes de saber que ahí también justamente en esta zona existen poblaciones nómades, ¿no? Seminómades, aquellos que constantemente viven trasladándose de un lugar a otro, ¿no? Principalmente poblaciones, grupos de personas que viven a lo largo del desierto y se trasladan de un lugar a otro justamente en busca de agua. Ese es su sistema de vida. Poblaciones, no toda la población, pero hay poblaciones que viven de esa manera. Muy bien, muchachos. Vamos a parar un poquito acá la grabación. Pausar grabación. Tenemos por aquí la aplicación, muchachos. Vamos a resolver estas 10 preguntas. Ah, por ahí ya me están diciendo. Dice, ¿cuál es el punto geográfico más alto de África? Muy bien, Han Jung-soo, ya me dio una respuesta. La sé. Claro, la sé. La sé. Kilimanjaro. Ok, el Kilimanjaro, ¿no? Muy bien, Jaime, Tenorio, Benavides. ¿Me olvido de alguien? Ah, por interno también me están escribiendo. García, claro, también. Todos sabemos que es el Kilimanjaro. Excelente. Número 2. ¿Con qué zona o país o región limita África por el oeste? La A, mar Mediterráneo. África limita por el oeste con el mar Mediterráneo. Vamos a ver si es cierto. Ah, por ahí me decían unos. Ah, no, perdón. ¿Alguno más se anima a dar respuesta? Por el oeste tenemos. Océano Atlántico, la E. Excelente, es el Océano Atlántico por el oeste. Por el oeste limita con el Océano Atlántico. 2E. Un ratito, a ver cómo era esto. Kilimanjaro así. Ah, ya, ahí está, listo. Y 2E. Excelente. Muy bien. Los hombres más altos del mundo viven en el país de... Yo había mencionado que buscando un poquito de información y recordando, ¿no? Un poquito. Senegal. Muy bien, Senegal. Te había mencionado yo en Europa, Países Bajos, y en África teníamos Senegal, Sudán del Sur, como los hombres más altos del mundo. Muy bien.
4. El punto más bajo de África. ¿No? El punto más bajo de África. La depresión más profunda, si tú quieres. Se encontraba en un lago. La Está sobre los menos o 155 metros bajo el nivel del mar. Este es el lago Assal. Perdón, ahí se me equivoqué. El lago Assal en Djibouti. No, muy bien. 4D. Dice, ¿cuál de los siguientes países no forma parte del sector nororiental de África? Sudán, bueno, Sudán sí, Egipto sí, Djibouti sí. En este caso sería Mozambique. Mozambique está en la zona suroccidental, 5E. 5. 6. País menos extenso de África. Acá. Así que ya estamos en la 6, yo también había encontrado lo mismo en internet, pero no era correcto, ¿no? No era correcto. 6, excelente, ahora sí, Han Yun-Soo. El país menos extenso de África es Seychelles. 6C. Muy bien. 7. Mar que separa a Europa de África. Mediterráneo. Muy bien. 8. Señala cuál de las siguientes alternativas no es correcta entre país y su capital. Profe, la B. La B, Egipto, El Cairo. Es así. Ah, no, está bien. Claro. Dice, ¿cuál no es correcta? ¿Cuál no es correcta? La B. La B de Kenia, Nairobi. B. Acá sería Libia. Libia y Dakar. 9. ¿Qué país no pertenece al sur de África? Esto sí está fácil, no sé, a ver, depende de ustedes. ¿Qué país no se encuentra al sur de África? Obviamente Sudáfrica. Muy bien, Jaime, Han Yun-Soo, claro, sí, esa es. La B. Mozambique. Mozambique sí se encuentra en el sur oriente. La B. Un ratito. Es Egipto. ¿La E? Excelente, Egipto. Egipto se encuentra al norte de África, no en el otro lado. Un ratito, no quiere resaltar. Ya está, ahora sí. Y la número 10 nos dice la ciudad de Rabat es capital de... Muy bien, una vez más, Han Yun-Soo, muy bien, Samuel. ¿Uno más posible respuesta? La A. A. Muy bien, Camila Rodríguez también, que justamente me daba la respuesta. Sí, la 10 es la A. ¿No? La 10 es la A. Muy bien, muchachos, entonces, esa es la resolución de todas las preguntas. A ver, en la tarea, a ver si hay algo... Bueno, vamos a parar primero la grabación.